Quiero confesarles algo. Hoy sobre de 39 años de predicar y preparar enseñanzas y nunca había tenido problema para preparar una enseñanza como hoy. Yo le he buscado material por un lado y otro, y como el tema es de retroceder hacia el estilo de creyente antiguo. Y yo le he pedido a Dios no golpear a nadie, que no se vayan a sentir ofendidos algunos. Tenía hasta la idea de decirle al que graba que por rato apague. Mire, es un llavo material, pero he tratado de irme por el material más liviano, porque esto sí pega fuerte. Vamos a leer Jeremías 6:16 y después vamos a tener abierto el libro de Apocalipsis sobre el mensaje a cada iglesia de Asia Menor que encontramos allí en Apocalipsis. Jeremías 6:16. Dice Jeremías 16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Bueno, los israelitas se habían rebelado y dijeron: no andaré. Dice ahí el texto, al final, más dijeron: no andaré. Como que dice: no obedeceré, no haremos caso. El tema es la necesidad de la iglesia de volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua. El escritor Jeremías tomó esta figura. O sea, este texto es una figura tomada de unos viajeros que se han equivocado de camino. O sea, la figura que toma Jeremías es de unos viajeros que se han equivocado de camino, los cuales Jeremías les recomienda que se detengan, que no sigan errados, que se detengan y que inquieran, o sea, que investiguen, que pregunten cuál es el camino por el que comenzaron a transitar y del cual se han extraviado. Jeremías habla a Israel porque Israel se había extraviado. Para Israel, las sendas antiguas eran el culto verdadero a
al verdadero Dios. Y la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Esa era la senda antigua para Israel. Dar verdadero culto al verdadero Dios y obedecer la palabra. Lo contrario lo conocemos como senda moderna. Lo moderno para Israel eran la idolatría y la apostasía. Dios le dijo a Israel a través de Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Le dijo también a través del profeta Jeremías: mejorad vuestros caminos, que quiere decir mejorad vuestra conducta. Le dijo también: mejorad vuestras obras, que quiere decir mejorar el servicio a Dios. Y dice también el profeta Jeremías en el capítulo 4, versículo 18: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Es triste errar el camino, es triste extraviarse, pero es más triste ser rebelde como eran los israelitas, porque ellos dijeron: no andaré. Yo no sé quién puso este tema, hasta lo quisiera saber. El hermano Uberse. El hermano Uberse, porque el que puso este tema algo ha observado. Algo se ha observado. Este tema surgió de alguna observación. La iglesia hoy es amenazada por destrucción mundanal. Huecas filosofías, dijo el apóstol Pablo, herejías, etc. Y la fe tiende a ser empañada y los corazones se enfrían. Y por eso es que vamos a ir a Apocalipsis, porque Apocalipsis amonesta y exhorta, anima, estimula a todos los creyentes que lean su mensaje. Así que para entrar en el tema es necesario darle una revisada a las 7 iglesias de Asia, de las cuales solo Esmirna y Filadelfia no son censuradas. Vamos a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis por las siguientes razones. Las 7 iglesias de Asia Menor, comenzando con Éfeso, son la historia de toda la iglesia desde el año 30 hasta el arrebatamiento de la iglesia. Entonces nosotros vamos a ver que la iglesia, bueno, aclarando eso, hay 5 iglesias que son reprendidas por sus errores que han cometido
Pero la exhortación es a los que viven metidos dentro de las iglesias, pero no son nada. Decía un pastor siempre que daba apertura al culto en su iglesia: ni están todos los que son, ni son todos los que están. Hoy tenemos iglesias grandísimas, pero en esencia una buena parte de creyentes no son nada. Y yo les he dicho muchas veces en varios lugares a los hermanos, a mí no me gustaba cantar aquel himno que dice: el 10% de las iglesias de lo que Cristo viene a llevar. No me gustaba, pues yo decía, ese himno estaba tan trastornado, porque ¿cómo va a creer que el 10% de las iglesias? Pero estos días me he estado fijando que si no andamos vivos y listos, a lo mejor no se va ni el 10% el día que Cristo venga. Porque las iglesias se han mundanalizado. Señor, ayúdame y regenérame, que no me vaya a meter en problemas. Entonces, en una pasadita a las 7 iglesias vamos a ver, siempre ha habido un remanente fiel en todas las iglesias, y el trato duro. Hay un escritor que dice: Dios habla duro, pero es necesario. Dios trata con los que se dice ser y no son. Ahí está la represión. Me decía un día, bromeando un hermano: hoy si hay creyentes valientes, aunque tengan 3 mujeres, no que caen. Sí, ahí están. Ya comenzó el gozo. Vamos a ir con las 7 iglesias atraviesan. La última iglesia es la Odisea. Nos vamos a ir como a las 11 o 12 de la noche, pero les vamos a dar la pasadita. Leamos primero Éfeso. Apocalipsis 2, gracias hermano. Eso sí me va a caer bien. Ojalá que ya venga hasta bonito el tapón. Gracias. Apocalipsis 2:1 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dices ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Ay, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, y no dice a la iglesia, sino a las iglesias.
Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Éfeso es la iglesia del primer siglo, del año 30 al año 100 después de Cristo. Y Éfeso significa deseada o primer amor. El nombre de las iglesias allí es el nombre de cada lugar donde fueron fundadas y establecidas. Esta ciudad llamada Éfeso de Asia Menor y todas las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, eran de la provincia romana. Éfeso era el centro comercial de toda Asia Menor, de la provincia romana. Juan era de ahí. Estas iglesias son literales y a la vez simbólicas. Literales porque son la historia de la iglesia completa, desde la cruz hasta la segunda venida de Cristo. Simbólicas porque es la historia de la iglesia en todo tiempo. Éfeso tenía 3 religiones: pagana, judía y cristiana. La iglesia debía alumbrar entre el paganismo y el fanatismo. En apariencia y en lo primero que encontramos lo que dice el dueño de la iglesia, en apariencia parece que todo estaba bien: obras, trabajo, paciencia, su intolerancia a los pseudoapóstoles, que se decían ser apóstoles pero no eran nada, en su perseverancia, confrontaban el mal, en apariencia todo estaba bien: trabajo, paciencia, orden, doctrina, limpieza, moral, fidelidad, perseverancia, y confrontaban el mal. Parece todo bien. Pero después que Jesús alaba esta iglesia por sus obras, su paciencia y su intolerancia con los pseudoapóstoles, el Señor se refiere a un defecto trágico: habían dejado su primer amor. Y según el texto que leímos, dejar el primer amor es estar caído. Y debe de haber un nuevo arrepentimiento, según el texto que hemos leído. La orden del Señor es: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Un hombre llamado Campbell Morgan relaciona estas palabras de advertencia de Pablo a la iglesia de Cristo en Corinto. Dice: pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos sean extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. Los elementos del amor son sencillez, fidelidad y pureza. El amor de la iglesia a Cristo tiene su símbolo en el amor del esposo hacia su esposa y viceversa. Las características de esta iglesia magnífica, trabajadora, de paciencia,
no soporta a los malos, o sea, a los de mal testimonio, inflexible oposición a los falsos maestros y a las doctrinas erradas, reprueba a los falsos apóstoles y los examina y los halla mentirosos, trabaja sin desmayar, firme contra las herejías y excluye de la iglesia a los falsos maestros, profundo amor y ardiente celo por Cristo. Pero he aquí el problema. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso era una ciudad entregada a la idolatría. Adoraban a la diosa Diana, y de allí se extendió la adoración de ese monstruo a todo el mundo de aquel entonces conocido. La iglesia de Éfeso, madre de todas las iglesias de Asia. Su origen está en Hechos 18 al 20. Una de sus herejías consistía en afirmar que los cristianos podían participar de las inmoralidades de las fiestas de los paganos. Por esta razón muchos cristianos dejaron su primer amor. Bueno, ahora vamos a entrar a examinarnos nosotros. Necesitaremos regresar nosotros al primer amor. La iglesia, el creyente en el primer amor es creyente de perdón. No, un montón de el creyente que a la llovina le tiene miedo, excepto si está enfermo. Pero si el creyente está alentado y le tiene miedo a la llovina, ese espíritu de cabro tiene, quiere meter un cabro al agua, a ver si lo va a poder meter. Ni a leña lo mete, son perridos. Te digo porque mi mamá mantuvo muchas cabras. Mi madre le tenía un miedo al río. Terrible. La mayoría de los creyentes son creyentes súper haraganes, que necesitan reconcilio. Vea, yo soy criado en el Evangelio. Yo conozco el Evangelio desde niño. Todavía cuando yo tenía 27 años, que salimos al pastorado, la iglesia de las Asambleas de Dios, ¿sabe cuántas iglesias tenía en el país? Tenía 351. Cuando yo tenía 8 y 10 años, no crea usted que los cantones y los pueblos estaban poblados de iglesias. Nosotros con mi mamá éramos miembros de una iglesia que estaba como de aquí a Misia. Eso era lo menos. Y créanme, lo que hay casi son carreteras ahí para arriba. Nosotros, para irnos por veredas, habían caminos que le llamaban caminos reales, eran caminos de bestias. Y nosotros por avanzar nos tirábamos por veredas. Pero por veredas que teníamos que pasar quebradas y subir en barrancos agarrados de las piedras pegadas que están en los carpetates. Y quiero decirle, era raro que perdiéramos culto y que perdiéramos pueblo dominicano. Yo le aseguro que si estuviéramos así, o si llegáramos a estar así, hubiera un creyental que deje el Evangelio. Porque ahora este Carazú ya tiene como 7 asambleas y hay creyentes que porque no le llegó el mototaxi no faltó. Nosotros estábamos en la escuela dominical y en los cultos, porque en esa época
había todo y había amor. Los creyentes, yo me acuerdo cuando decían, está grave el hermano fulano, y si el doctor decía que era peligroso de muerte y el pastor decía, hermanos, mañana comenzamos ayuno porque hay un hermano que está enfermo, y ayuno, y ahí estaban los gentiles, hermanos, en ayuno. Pero ahora, ¿qué le importa que se muera el que quiera morir? Pero que va a venir a ayunar a favor de alguien. ¿Y qué es eso? Haber dejado el primer amor. Cuando yo tenía de 8 a 10 años, iba de mi cantoncito, de mi caserío, íbamos como de aquí a Misia, que le digo. En la tarde, cuando iban todos los que iban de allá al culto, vamos a ir, hermana María, le decían a mi mamá con fiebre. No, le decían, mi mamá está enferma ahora, le decían. Pero alguien allá decía, hermanos, la hermana María le manda un himno porque está enferma. ¿Tiene fiebre? Hermano, y allí de la iglesia, solo las que tenían tiernitos se quedaban. De allí de la iglesia salía porciones de gente. Era privilegiado el que tenía lámpara de batería. Las luces eran de bagazo de caña, de tiras de llanta de carro, de ocote, pero qué alegría daba, hermanos, cuando nosotros como a las 9:30 o 10 de la noche veíamos las lomas, un lucerín, como eran veredas aquellas carretas de gente, bajando con la loma, bajando la cuesta, hasta llegar a la casa. La casa se llenaba de hermanos fervorosos y oraban. Y otro día llegaban a ver si ella tenía necesidad de que le lavara ropa, de que se le hiciera comida, algo. Hermano, esa gente vivió el primer amor. No, que no me vengan diciendo que están en el primer amor. Eso se ha olvidado. Eso se ha olvidado. Y tenemos que volver al primer amor, porque si no nos reconciliamos y llegamos al primer amor, estamos caídos. Según lo que dice la carta a los Efesios. Entonces, preguntémonos, ¿estamos en el primer amor o necesitamos regresar a la senda antigua? A los creyentes nuevos no conocieron esas cosas que les estoy diciendo. Hermanos, le voy a dar un ejemplo. Conocí a un viejito que era de la aldea La Blanca, al otro lado, allá de Guatemala, delante de la garita Chapina. Y cuando yo vine aquí a la costa, vine de 13 años, nos congregamos un tiempito con él en Garita Chapina. Él era pastor allí. Y me dijo, hermano, yo fui miembro en Macedonia, San Francisco. Y lo mínimo que iba a los cultos, me dijo, eran 3 veces por semana. Ay, hermano, ahora un creyente de La Blanca va a ser miembro tan chico, ¿no? Mejor se va atrás de los ídolos, como hicieron los israelitas, porque no se ha de olvidar el primer amor. Ahora, somos fervorosos. Mire, hermano, gracias a Dios yo aquí me he sentido alegre porque el putito estaba alegre. Pero, como presbítero, y el hermano Víctor también estaba observando, uno va a iglesia, no tienen vida. Oh, pero oye bien. Hermanos, cuando se pierde el primer amor, se pierde el fervor. Y un creyente sin fervor es puro muerto. Pues si el que no tiene fervor no tiene gozo.
No se vaya a equivocar, que no estoy diciendo que si tiene hervor, sino fervor. Fervor. Fervor es un estado de ánimo. Fervoroso y ardiente en el Señor. Usted examine si está fervoroso y ardiente en el Espíritu. Cuando se deja el primer amor, también se pierde el celo por Cristo, el celo por la obra, el celo por la santidad, y se pierde hasta el celo consigo mismo. Ahora, amamos a Cristo y a su obra como es necesario y como fue la iglesia de Éfeso en sus primeros días. Usted lo puede analizar. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí con Éfeso. Vamos a entrarle a Esmirna. Esmirna fue un periodo más bello de la iglesia. Son dos iglesias que no tienen ninguna reprensión: Esmirna y Filadelfia. A Esmirna la encontró bien el Señor, no tiene ningún reclamo. Pero Esmirna es el periodo del año 100 al 312 después de Cristo. Y Esmirna significa mirra, una especie de goma sacada de un árbol, y con esta goma se hacían ciertos perfumes, se hacían ungüentos para embalsamar muertos, y también significa amargura. Leamos Esmirna, versículo 8 del capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia no tiene ningún reclamo. Esta iglesia salió perfecta. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Mire, hoy hay un montón de creyentes tan arrogantes, tan irresponsables, pero déjese estar que llegue un gobierno islam aquí y empiece a querer arrancar la cabeza a todo el que no se convierta al islam. Van a hacer llantales y solo en vigilia van a querer estar en los templos. Otros se van a convertir al islam. Porque somos malagradecidos. Así estamos. Nos gusta la cultura del garrote en todas las áreas de la vida. Somos malagradecidos. Buscamos a Dios en la aflicción, en la angustia. Cuando está todo bien, somos dormilones. Esmirna se halló bien porque soportó terrible persecución. Si no me equivoco, fueron 250 años de persecución. Cuando dice allí tendréis aflicción por 10 días, se refiere a 10 emperadores romanos
que la persiguieron. Esta iglesia, igual que Filadelfia, no tiene ninguna denuncia de culpa. Estas dos iglesias también tenían una experiencia similar en su tribulación, a manos de los paganos, instigados por los judíos, los que se dicen ser judíos pero no lo son. De igual manera, hoy hay muchos que dicen ser cristianos pero no son nada, sino sinagoga de Satanás. Características de esta iglesia: Cristo se les presenta vivo, no muerto. Y ese Cristo vivo dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Luego viene un paréntesis: pero tú eres rico. Los perseguidores sin corazón habían reducido a los santos a la mendicidad, pero aunque los cristianos eran pobres materialmente, en fe eran ricos. Al estudiar el capítulo 11 de Hebreos, que tiene el título Héroes de la Fe, uno se admira cómo la iglesia pudo sobrevivir en esta tribulación. Que el que se convertía al cristianismo lo despojaban de su casa. Si tenía terreno, lo despojaban de su terreno. Les mandaban circulares a los empleadores que a ningún cristiano le dieran trabajo. Y allá en ese capítulo de la fe dice que deambularon por las calles, por los montes, durmieron en cuevas, y muchos murieron, dice, aserrados, matados. Pero pasó la tribulación. Y el diablo no pudo extinguir la iglesia, porque Cristo dijo una palabra: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. En medio de tanta prueba debía cobrar ánimo, porque la tribulación tendría sus límites, y el atador finalmente sería atado, según Apocalipsis 21:3. Para esta iglesia heroica no hay condenación ni palabras de censura o reproche. La persecución tiene su modo de mantener a los cristianos cerca de Dios. La aflicción, la persecución. Yo me acuerdo cuando en la guerra, en estos templos, la gente no quería ir después del culto. Aquí querían dormir. El problema de nosotros, hombre, que cuando pasa la aflicción, así fue cuando la guerra con Honduras. En la frontera había iglesitas con 15 creyentes, y cuando oían los cañonazos y empezaron a ver los aviones volando, si eran decenas reconciliándose en los templos, y ligerito llegaron a tener 200 miembros. El problema es que cuando se pasó el problema y se retiraron las tropas, se fueron de la iglesia y quedaron los mismos 15 que había en las iglesias. Y con esa clase de gente es que trata Dios en todas estas iglesias de Asia. Pero nos está hablando a nosotros, porque es parte de la historia de la iglesia. Ahora, la persecución tiene su modo de mantener a los cristianos cerca de Dios. Como habían permanecido en la verdad, a los cristianos de Esmirna no se les ordena que se arrepientan. Miren qué lindo. A ellos no les dice que tienen que arrepentirse de nada, ni se emite contra ellos ningún juicio. Solo a esta iglesia y a Filadelfia se les dice fieles. Y dice: el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis aflicción hasta por 10 días. La persecución de los 10 emperadores romanos. Persecución terrible bajo estos 10 emperadores. Estos fueron Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Y también por los arrianos, los que negaban la divinidad de Cristo. Pasaron por tiempos difíciles esta iglesia. Bueno, y fue tan tremenda esta iglesia que los comentaristas dicen que el que se caía
o por la muerte se corría de la iglesia, ya no lo admitían en la iglesia en que regresara. Pero terribles. El Señor le dice: pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esa corona de vida es carísima, ¿no? Es el emblema de realeza y triunfo. ¿Cree usted que poca cosa? Mire, los del Islam, yo estoy preparándome ya la enseñanza que voy a dar en el Fuerte Arte sobre el Islam, y estoy leyendo un libro que dice que a esos depravados sexuales en el Islam les dicen que se pongan bombas y que vayan a estallarse a los hoteles o entre los buses matando gente, y que inmediatamente Alá les va a poner corona y les va a dar 12 vírgenes lindas para que vivan con ellas allá en el cielo. Y vienen los bobos y se matan y van a parar al infierno. Ahora lo quiero decirle que por esa corona que le ofrece Alá y por esas mujeres se matan. Porque eso sí, ellos saben que una corona celestial sería lo más bello, hermano. Recibir corona. Esto le dio ánimo a los creyentes de Esmirna en el sufrimiento. Corona, realeza y símbolo de triunfo. Es que los triunfos son lindos, hermano. Los triunfos son lindos. Y le dio la promesa: y escaparán de la segunda muerte. Pues la segunda muerte, esta palabra indica que la segunda muerte es distinta a la muerte física. Para alentar a los perseguidos del Señor, les recuerda que hay algo más terrible que la muerte física, y es la muerte segunda, la cual no tendrá potestad sobre ellos porque han recibido la corona de vida. Solo la pregunta, como el tema es volviendo a la senda antigua, solo la pregunta para todos: ¿estamos perfectos como los creyentes de Esmirna? Los creyentes de Esmirna estaban dispuestos a morirse por Cristo. 250 años de sufrimiento. No puede Dios reclamarlos a nosotros nada, no puede Dios reprocharlos nada. ¿Cómo sienten ustedes? ¿O tendrá algo que reclamar? Vamos a Pérgamo. Pérgamo es la iglesia del año 313 al 590 después de Cristo. Leamos lo que dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Oiga, qué tremendo esto. Pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pérgamo significa pergamino preparado en Pérgamo.
Se conoce como la iglesia estatal. También significa totalmente casada. Describe la unión de la iglesia con el Estado y por ende con el mundo pagano. En esta época fue que Constantino, la persecución de los 10 emperadores romanos, terminó con la llegada de Constantino al poder. Constantino había prometido quitar la persecución a los cristianos si él llegaba a ser emperador, y lo logró el año 312. Quitó la persecución, pero los creyentes somos buenos cuando hay persecución y aflicción, porque cuando no hay nada de eso, no buscamos a Dios. Constantino corrió edictos que se quitaba la persecución, e incluso él quería a miembros de la iglesia en puestos públicos, y los paganos comenzaron a meterse a la iglesia por el interés de puestos públicos, pero sin conversión. Y lo que pareció ser un triunfo y una bendición se convirtió en una ruina total, porque unió a la iglesia con el Estado y por ende con el paganismo. Allí es donde surgió el magisterio católico. El magisterio católico tiene sus raíces en la religión pagana. Por eso es que si usted observa en las noticias que no hay fiesta patronal que no tenga su carnaval. Y carnaval quiere decir carne para Baal. Lo vamos a ver más adelante. Pérgamo era una ciudad idólatra más que el resto de Asia. Y hablándole un poco de eso, de la unión de la iglesia con el Estado, quiero decirles, cuando yo estuve en la segunda brigada de Santa Ana, una vez se hizo inventario, yo estuve sacando armas del almacén de guerra y fui a sacar como 6 cajas de fusiles G3 nuevitos, hasta borroñositos. Y yo le dije al teniente que estaba con nosotros allí, ¿y por qué será que no han dado estos fusilitos tan nuevitos a la tropa? Ah, me dijo, porque no ha venido el capellán a bendecir. Así que cuando llegó el capellán a bendecirlos y a tirarles agua bendita, según ellos ya se podían dar para ir a matar gente. ¿Qué les parece de la unión de la iglesia con el Estado? Pérgamo era la ciudad idólatra, más idólatra de Asia. La colina elevada junto a la ciudad estaba adornada de numerosos templos, entre ellos el que figura el gran templo de Zeus, quien era llamado Soterpeos, que quiere decir el Dios Salvador. Era famosa por sus escuelas de medicina y se adoraba al Dios de la salud, Esculapio, simbolizado por una serpiente. Le daban culto en la ciudad. Dice la Biblia que allí estaba el trono de Satanás. No estaba fácil ser creyente allí, hermano, porque allí estaba el trono de Satanás. Allí estaban metidos en la iglesia los nicolaitas, que hicieron volver a algunos de la iglesia a las prácticas paganas. Cristo es presentado a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos, lo cual es símbolo de juicio y de ejecución de la verdad. Y él dice esto: conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. En sentido religioso y moral, Satanás tenía corrompida la ciudad de Pérgamo. Pero los creyentes de Pérgamo son elogiados por su lealtad al nombre, lo cual significa el carácter o la persona de Cristo, y la fe, que significa las enseñanzas y la obra de Cristo. La fidelidad de estos santos, a pesar de la amenaza del martirio, es ilustrada con el fiel Antipas, quien murió, Antipas, que murió por su Señor, a quien tanto amó. Pero le dice el Señor a esta iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a un poco de historia. Baal Peor era el dios de la sexualidad de los moabitas. Los hebreos fueron inducidos por las moabitas, no solo se prostituyeron con estas, sino que acabaron adorando a Baal Peor, el dios pagano, el dios del sexo. No tardó el juicio divino. Dice la Biblia que 24,000 israelitas son exterminados por el Dios vivo. Él no puede tolerar el pecado entre sus hijos. Hoy sí, vamos a regresar a la senda antigua. No piense que el culto a Baal Peor quedó en el pasado. Muchos creyentes, algunos sin saberlo, están conviviendo en esa abominación y dándole culto al Dios del sexo. Ya vamos a ver en qué forma. El rey Balac de Moab contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Sin embargo, el profeta sabía muy bien que jamás podría maldecir a un pueblo a quien el Señor había bendecido. A fin de no perder los premios y los favores del monarca, el profeta desviado le mostró que había un medio de llevar a Israel al anatema. Mire que ese Balaam fue perverso. Los escritores dicen que ni se atina que era, porque se hacía pasar como profeta de Dios, le hacía la brujería. Ese era perverso. Fíjese que a él lo contrató Balac para maldecir a Israel. Pero ¿cómo iba a maldecir a Israel? Que Israel estaba bendecido de Dios. Pero le dijo a Balac: hay una forma como vamos a quebrar al pueblo de Israel. Lo vamos a seducir, a fornicar. Ya vas a ver que bien nos va a salir el plan. Entonces Balaam le sugirió al rey moabita que pusiera por todo en derredor del campamento hebreo mujeres desvergonzadas. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué quiere decir mujer desvergonzada? ¿Cómo? ¿Quién me dice? Mujer desvergonzada, ¿me dijo alguien o no? ¿Cómo? Sí. En primer lugar quiere decir mujer sin vergüenza. O sea que desvergonzada es que ni conoce siquiera la vergüenza. Le dijo que pusiera alrededor del campamento y por donde quiera que se cruzaran los hebreos, que pusiera mujeres desvergonzadas, semidesnudas, o sea, con falditas. Ahora, el culto a Baal Peor es en su propio apogeo. Porque perdónenme y se ofenden, pero en las iglesias hay muchachas que andan con una falda. Si vamos a la senda antigua, no hermano, hace 50 años las muchachas de las iglesias se veían tan lindas con una falda, 3 dedos abajo de la rodilla, hasta petillos aquí en las mangas de la camisa. Pero créanme, una vez que hicieron una campaña los de la Peña de Oner allí, saber de dónde era una mujer, a mí me dio vergüenza, hermano, y me dio tristeza. Me dieron ganas de no apoyar la campaña, yo sentí vergüenza. Andaba una mujer que al subir la grada se le veía la cabeza. Todo ese muchachal que anda con falda, 4 dedos arriba de la rodilla, un coto arriba de la rodilla, le está dando culto al Dios del sexo. Eso viene de la prostitución. Enseñar las piernas viene de la prostitución para seducir a los hombres. Y hay muchachas que da vergüenza que sea. Y si esto sigue aquí, como fíjense, que en vez de mejorar, la llevan más arriba y más arriba.
Y yo he dicho muchas veces en varios lugares, si esto sigue así, dentro de unos 10 años, solo el rótulo va a decir allá Templo Evangélico de la Asamblea de Dios, pero adentro va a aparecer burdel. Y les recomiendo a las señoritas, vuelvan a la senda antigua, no anden con esas faldas enseñando lo grueso de las piernas, que es pecado. Hay unas que otras viejonas también que andan con... No, hombre, si son cristianas, bájenle a la falda, las que usan muy corto. Mujeres desvergonzadas. Y mire, no, hombre, si se pararon de los pobres hebreos. Y como aquel muchacha había seguro las escogía, las piernas bien bonitas y semidesnudas. Ay, y pasaban los hebreos. Si no tardaron, dice, en nadie en estar dando culto a Baal peor y comiendo las comidas sacrificadas a los ídolos. Como eso es atractivo. Y para eso es que empezaron a usar la falda corta. Si la falda corta no se comenzó a usar en las iglesias, ni en la gente honrada. La falda corta comenzó en la gente desvergonzada. O sea, en la gente sin vergüenza, quiere decir. Porque yo he predicado muchas veces y me gusta la frase que dice, cuando Adán y Eva cometieron el pecado, dice, no salían porque se vieron desnudos y les daba vergüenza. Vaya, digo yo, entonces Adán y Eva no lo perdieron todo. Pero ahora hay quien ya lo perdió todo, hermano, porque hay quien ya perdió hasta la vergüenza. Bueno, no quiero ofender, quiero... Entonces le sugirió que pusiera por todos lados mujeres desvergonzadas y que éstas llevarán a los israelitas a la fornicación. Y de la fornicación a la idolatría bastó solo un paso. En poco tiempo allá estaban los adoradores del único Dios verdadero, saboreando las comidas ofrecidas a Baal peor y rindiéndole culto y adoración al Dios del sexo y viviendo con las prostitutas moabitas. Se pararon los israelitas con las mujeres semidesnudas, no las tuvieron. Estoy leyendo un libro que dice que la mayoría de muchachas asesinadas en cierto país se debe a que se las llevan para violarlas, porque andan enseñando todo. Y para no dejar testimonio, como hoy el mundo usa, los hombres usan a las mujeres como objetos que se usan y después se tiran. Así que violan a una mujer, la matan para que no queden rastros de ella. De la investigación. ¿Y quién tiene la culpa? El actor sagrado registra así el desorden de los hijos de Israel. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Número 25, 1 y 2. Dios no se deja burlar. Dios envía una plaga virulenta entre el pueblo que en un solo día murieron 23,000 personas. 1 Corintios 10, 8. De número 25, 9 se deduce que hayan perecido en total 24,000 israelitas. El moderno culto a Baal hoy está en la pornografía, diversiones carnales, amorillos permisivos, ropas indecentes y lascivas, infidelidad conyugal y fantasías sexuales. Los jóvenes, se necesita que les señalemos la senda antigua y que vuelvan a la senda antigua. Ese mentado celular, ese está dándoles problemas a los jóvenes. ¿Sabían ustedes que
¿Quién ya sabe esto? Que el celular está generando una enfermedad. ¿Hay alguien que sabe cómo se llama esa enfermedad? Ya la lanzaron. Ya la lanzaron los investigadores. La enfermedad que produce el celular se llama nomofobia. Ese joven que ya no puede estar sin el celular y que pasan prendidos en la pantallita del celular, que el Facebook, que el internet, que los amigos. Ya tengo 24,000 amigos, tengo tantas novias por internet. Lástima que no me alcance el tiempo para hablarles del celular y la monofobia, y para hablarles de los síntomas, y si ya tiene esas cosas, ya tiene la enfermedad que se llama monofobia. Ya lo tienen. No, el que no se puede despegar del celular va a ir a parar al manicomio, porque la monofobia tiene que ver con trastornos del intelecto. La pornografía, hermanos, eso es tremendo. Y ese es culto a Baal peor, la pornografía. Las diversiones carnales, ropas indecentes y lascivas, fantasías sexuales. El Señor le hace a esta iglesia el llamado al arrepentimiento, a Pérgamo. Y allí viene lo que podemos llamar un ataque sorpresivo de Cristo, porque dice: vendré pronto, y cuando venga, la base del juicio será mi palabra. La espada aguda es la palabra. El problema de la iglesia de Pérgamo es que retenía la falsa doctrina sin confrontarla. O sea que el problema de Pérgamo es que estaban ahí metidos y no los reprendían. Mire, eso de ser pastor es serio, porque uno de pastor tiene la obligación de reprender y de hablar claro. Porque esta iglesia, el problema es que ahí estaban y no los reprendían, no los confrontaban. Si ustedes tenían tantas cosas buenas, pero el problema es que allí los admitían. No tenían valor de echar afuera de la iglesia semejante diablero que tenían ahí. La iglesia estaba muda cuando tenía que hablar. Vamos a pasar a la otra porque no quiero casarlo. Tiatira, la iglesia papal, año 590, 1517 después de Cristo, significa sacrificio continuo. En este periodo fue el surgimiento del papado con la introducción de la mariolatría y mezcla del paganismo. Esta iglesia es elogiada por el servicio, el amor y la fe y la paciencia. Pero luego viene el reproche por permitir el mal en la iglesia. Es un mal personificado. Una mujer real, Jezabel. El nombre de Jezabel significa casta, pero qué contrariedad hay entre la conducta y el significado de su nombre. Jezabel. Esta mujer enseñaba lo mismo que Balaam, insinuaba a la fornicación y a la idolatría. Ella también servía a Baal. Pues en la historia de la Biblia vemos que la Jezabel, la esposa pagana de Acab, estableció la idolatría en Israel. La forma particular del mal de Tiatira era el espiritismo. Jezabel afirmaba que recibía revelación divina por sus actividades ocultistas. Su malvada influencia era multiplicada por el hecho de que enseñaba y seducía a los siervos de Cristo a que la imitaran. ¡Qué tremendo! La idea de Jezabel, de esta iglesia, era seducir a los propios siervos a que la imitaran, y ella trabajaba con los demonios. ¿Cuántos creyentes hay aquí que todavía van a los centros? No hay. Si no hay, los felicito. Pero todavía hay creyentes que les gusta consultar.
a esa persona que todavía consulta a esos semibrujos, esa persona necesita volver a la senda antigua, necesita pararse y investigar cuál es la senda antigua y arrendar su camino, porque entonces está en la misma influencia de Jezabel. Jezabel hacía cosas por el espíritu demoníaco y quería que los siervos la imitaran, porque decía que ella hacía obras y milagros por medio del espíritu. Dios le da una advertencia a aquellos que toleran y participan en la prostitución espiritual. Si no se arrepienten, también participarán de la condenación de Jezabel. Si hay creyentes que todavía andan consultando que se les perdió un chumpe y todavía van del adivino a que le diga quién se lo llevó, y a veces la meten en problemas con el vecino, no se lo ha llevado el vecino y le dicen el vecino se lo comió ya, y la meten de enemiga con el vecino y tal vez el pobre vecino no ha hecho. Esa gente le caerá el mismo juicio que está preparado para esa gente. Seguimos bien rápido. Sardis, la iglesia reformada del año 1517 a 1790. Sardis significa remanente o piedra preciosa. El remanente fiel a pesar de la Inquisición romana. Sardis era una iglesia apagada, sin vida espiritual, y era conformista. Es posible que estaba conforme con el modelo de la iglesia según Hechos 2:41 al 42 en lo que respecta a reglamentos y doctrina. Estaba bien, pero no estaban todas las cosas perfectas. Le exhorta al arrepentimiento porque como un ladrón, dice, le quitaría lo que tenían si no se volvieren de esas prácticas muertas y estériles. La forma de adoración y generosidad de esta iglesia estaban buenas, estaban sin reproche. El nombre Tiatira viene de una raíz hebrea que tiene que en el sentido de significa aquellos que escapan o han escapado. En esta iglesia se podía encontrar unos pocos creyentes que habían escapado de la contaminación que les rodeaba, también de la Inquisición romana. Tenían un hombre al cual hacía honor valientemente con su vida por Cristo. El problema de esta iglesia era que se habían vuelto fríos y lo mismo no tenían fervor. Los cultos muertos, estériles, no tenían avance. Había un remanente, por eso el símbolo es remanente, piedra preciosa o remanente, pero estaban apagados. Entonces estamos nosotros entre los pocos que se han separado para el Señor y se mantienen en perfecta fidelidad a Él. Si es así, también nosotros participaremos de las recompensas que Él tiene para aquellos que son niños. Si estamos apagados, tenemos que buscar vida en Cristo, en el Espíritu Santo. Sardis era una iglesia títere de muertos que realizaban todas las acciones del cristianismo, pero producían únicamente obras muertas, porque los miembros no eran amantes de la vida que fluye de Dios. Las iglesias que llegan allá, como que vienen a la fuerza, sin vida espiritual. Hay que regresar.
De manera que Dios les habla como aquel en quien se encuentre el avivamiento. A Sardis se le da un mandamiento similar al que se le dio a Éfeso. Tenía que volverse, que regresar a aquellas cosas que habían sido de estima en sus primeros tiempos, en sus primeros días. Se puede decir que también habían dejado el primer amor. La condición para mantenerse con vida era velar, mantenerse despiertos. O la otra alternativa era vivir en el sueño de la muerte y esperar el repentino juicio de Dios. Pero nosotros no queremos ser muertos, queremos volver, queremos regresar a la vida. Todo cristiano verdadero tiene la seguridad de que su nombre está en el libro de la vida. Sin embargo, los que falsifican la palabra, la veracidad de la revelación de Dios, será quitada su parte del libro de la vida. Ya casi terminamos. Filadelfia, de la iglesia del año 1790, significa amor fraternal, grandes empresas evangelistas. Filadelfia es una iglesia igual a Esmirna. No tuvo reproche, no tuvo reclamo. Era una iglesia que se halló perfecta, pero pasó por los mismos problemas que pasó Esmirna. Esmirna bajo la persecución de los 10 emperadores romanos, y ya Filadelfia pasó la persecución de la Inquisición de la Santa Madre Iglesia Apostólica Romana. Eso fue bárbaro, la Inquisición, la matanza de los papas. Solo la noche de San Bartolomé dice la historia que asesinaron 50.000 hugonotes. Y el Papa dio misa en honor a la gran victoria de la Santa Madre Iglesia. Y roció los instrumentos de tortura con agua bendita, dándole gracias a Dios por la gran victoria de la Iglesia. Asesinaron 50.000 protestantes en un día, metidos en la Virgen de Hierro, en la hoguera y en un montón de cuestiones. Vamos a la última iglesia porque no quiero casarles. La Odisea es el periodo de nosotros. Póngale cuidado a esto, porque nosotros estamos en el periodo de la Odisea. Ese es el que nos pertenece a nosotros. La Odisea es la séptima iglesia. La Odisea es la iglesia del año 1790 hasta el arrebatamiento de la iglesia. La Odisea, y mire, solo cosas feas nos hablan. Ya dije que en cada iglesia hay un remanente fiel, hay un remanente de Dios, pero veamos esta iglesia. La Odisea. Escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras. Mire qué tremendo, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea es la iglesia misionera. La Odisea significa amor fraternal. La Odisea es el periodo de las grandes empresas evangelísticas. Tendrá un tiempo de prueba, pero Él la protegerá. Esta iglesia, igual que Esmirna,
esta iglesia de Laodicea significa rechazada. Es la iglesia actual y hasta que Cristo venga. Significa derecho del pueblo, gobierno del pueblo o democracia, pero democracia en desorden. La Odisea es la ciudad de Asia Menor situada en Frigia, en el valle de Lico. Fue fundada por el Seleucida II en el siglo III a.C. Era tan próspera esa ciudad y tan rica en dinero y en comercio que después de un terremoto del año 60 después de Cristo se dio el lujo de rechazar un subsidio imperial ofrecido para su reconstrucción. Antíoco II le puso la Odisea en honor a su esposa, la Odisea. Para esta iglesia no hay ningún elogio, ningún encomio. Carecilla de buenas obras y fidelidad. Los miembros fríos, tibios, ni helados ni calientes, sino tibios. Y él dice, les vomitaré de mi boca. La Odisea es una iglesia tibia. Ahora, ¿cuándo es que una iglesia está tibia? Al creyente tibio no le importa si oye enseñanzas herejes, no se interesa por la defensa de la fe, no le importa ir a dar a cualquier lugar, no le importa doctrina, es llevado de todo viento. El creyente tibio es llevado de todo viento. Se pone un loco allá a servir a predicar y hay un montón de gente. Aquí a Carazú se están pidiendo gente rara a predicar y allá andan los creyentes, uno de una iglesia y otro detrás. Son tibios, esa es la iglesia tibia, ese es el periodo ahorita. No se fundamentan en la fe ni defienden su fe. El creyente tibio no le importa lo que oye, si son herejías, no tiene discernimiento de doctrina correcta o incorrecta. Ay, lo que le encanta es andar para arriba y para abajo. Donde va Vicente, ahí va toda la vida. Ese es el periodo que estamos viviendo. El creyente tibio es indiferente. Este espíritu de indiferencia es lo más trágico que le puede ocurrir a una iglesia. La Odisea era indiferente, no estaba bien, pero tampoco admitía que estaba mal. Ese es otro problema. Ahora nos aparecen creyentes que no andan bien, pero no lo aceptan. Al decirle, mire, usted no anda bien en este día, ya se lo echó de enemigo, no va a aceptar porque él cree que anda bien. Esos son los tibios. Los tibios no agarran consejo. El Señor no se agrada con los estados medios. Con Él no se admite hijo de medio. Él dijo, el que en mí no recoge, desparrama. Él no admite medios. Con Él somos o no somos. La tibieza de una iglesia se detecta en su forma de adorar. Donde tiene una agüita, que no me digan que no es tan tibio. No, hombre. El creyente que una llorina lo detiene es el puro miembro de la Odisea. Está tibio, no está ni frío ni caliente. Tiene una vida detestable ante Dios. Porque la tibieza de una iglesia se detecta en su fervor para adorar. Si no tiene fervor de adoración, está tibio. La tibieza se detecta en su fidelidad en todos los aspectos de la vida cristiana. Si es infiel, es un tibio. En sus deberes, si cumple o no. En el compromiso cristiano y en el servicio en todas las áreas de la vida, en la iglesia y al Señor. Ahí se detecta si está tibio o está caliente. El lenguaje del Señor es fuerte pero necesario. La Odisea era una ciudad rica, pero estaba afectada por el orgullo. La Odisea estaba llena de muchos creyentes orgullosos. Y cuidado que es el periodo de nosotros.
Espiritualmente era una mendiga. La Odisea viene de dos palabras griegas que significa pueblo, juicio y costumbre. Este nombre implica que la iglesia era gobernada por las decisiones de la gente y por las costumbres de la gente, en lugar de ser gobernada por la palabra de Dios. Hoy vemos iglesias tan degeneradas que bueno, y al hablar con el pastor dice, bueno, si yo les digo, yo les enseño, pero no es en caso. Hay que volver a la senda antigua. Yo siempre recalco eso: serán salvos los obedientes. Los desobedientes no. Los obedientes. Este nombre implica que la iglesia era gobernada por las decisiones de la gente, no por la palabra de Dios. Una iglesia está tibia cuando ha perdido la pasión por las almas, cuando ha perdido la conciencia del mundo que le rodea. Por eso esta carta es la más triste, porque no es elogiada por ninguna virtud, porque la tibieza la ha hecho perder la visión, perder el fervor, perder el ánimo. Camina, pero dando síntomas de muerte. La iglesia está tibia cuando se ha dejado de cantar a Dios por cantar nuestra propia música, no la que alabe a Dios, sino que la que exhibe la habilidad para el canto. Que los jóvenes de hoy no saben cómo fueron las vigilias de hace 50 años. Y yo he platicado con varios jóvenes y me dicen, ahora no se pueden hacer las vigilias así porque nos dormimos. Ay, Dios. Yo a una vigilia donde hacen 4 cultos no voy. ¿Y para qué voy a cultos a una vigilia? Si no, cultos hacemos en la iglesia todas las noches. Ahora las vigilias las 4 cultos o 3 cultos, a cantar y a brincar. No, hombre, hace 50 años, después de despedir el culto, le daban 10 minutos de receso y todos adentro. Las vigilias se hacían orando. Se duerme, pero cuando no está la presencia de Dios. Pero cuando está la presencia de Dios no se duerme. La última vigilia hace unos 35 años que fue aquí, yo me di cuenta que había amanecido porque el techo era de teja y entraba el sol por los aleros. De otro modo no nos hubiéramos dado cuenta que ya era de día. La gente estaba aquí encendida. Habíamos orado toda la noche. No, hombre, esas vigilias que hacen haciendo culto de eso. Los jóvenes debieran de regresar a la senda antigua en ese aspecto. Orar. La himnología, hermano. Me dijo un día un pastor, mira, allá por Rosonate, pero ni mencione el himnario inspirado que burla le van a hacer. Porque ahora están cantando cuestiones y a los aparatos de sonido les dan un volumen que uno, si no conoce lo que están cantando, uno no sabe qué cantan. Sí. Yo he estado en cultos que yo no sé qué cantaban, porque como por casualidad cantan un himno conocido, como uno ya lo sabe, uno va entendiendo y cayendo, pero si cantan algo desconocido, uno no sabe qué cantar. Solo yo la gran música. Es más, yo no me acerco a esos sonidos porque me destruyen los tímpanos. Y sabe que la definición de la palabra música dice que es el arte de combinar sonidos en forma agradable al oído. Ya cuando es desagradable al oído ya no es música, es ruido, es burla. Se ha dejado la música sacra, la música cristiana, por ritmos modernos que le agrada a la carne. Tanto himno precioso que tenemos en el himnario.
Antes, hace 50, 60 años, cuando alguien empezaba a cantar en el púlpito, andando en Cristo Santo, ¿verdad? En esta tierra la luz celestial. Al arrancón empezaban 4 o 5 creyentes a hablar en lenguas y avanzar, y cuando se terminaba el himno era gentío hablando en lenguas. Hoy se ha acabado eso. Necesitamos investigar y ir y volver a la senda antigua. La iglesia se vuelve tibia cuando deja de ser fiel a la doctrina bíblica, a la teología bíblica. La iglesia es tibia cuando no se fundamenta creyental para arriba y para abajo por cualquier tipo de doctrina, por cualquier bulla. Creyente fundamentado, ni movimientos pentecostales lo mueven. Yo tuve un pastor que decía, cuando alguien se iba a poner por allá, decía, allá está una campaña que sí es cierto que es robarle. Y les decía, cuidado, no vaya a andar de haragán queriéndose calentar el juego ajeno. Si quiere calentarse, ¡pum!, de juego a la gana. Véngase y juntes el juego en su propia iglesia. No ande buscando juego ajeno. Pero es disparate. Cuando ya la iglesia no es fiel a la teología bíblica, cuando ya no es fiel a la doctrina, hoy hay teologías negras y raras y peligrosas. Y cuando el creyente deja de ser fiel a la doctrina, se ha convertido en creyente tibio. Cuando la iglesia no es fiel a dar lo que es a Dios lo que es de Dios, ha caído en el problema de la iglesia. Hay que volver al ayuno, hay que volver a la vigilia de antes. La conclusión de esta iglesia, de esta carta, es diferente a las conclusiones de las otras 6. Allí lo que hace es una aplicación individual. Si alguno mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Como quien dice, casi que quiere decir, salve de quien pueda. A mí cuando me dicen, pero mire, ¿por qué no es fulano o fulana miembro de su iglesia? ¿Cómo no? Pero mire, ándase, mire. Llegamos al tiempo. Uno enseña, uno predica, uno aconseja, uno exhorta. Allá, como dice aquel padrito que venden, si te condenas, no me culpes. Casi eso quiere decir aquí. Si alguno quiere, abra la puerta y yo entraré y cenaré con él y haré con él. Si alguno quiere. Ahora, si no quiere, siga su vida. Pero ¿cuál es el juicio que habla aquí la Biblia si sigue así? Dice, te vomitaré de nuevo. ¡Ja! No, hombre, no queremos ser vomitados, mejor pongámoslo bueno. Dios les bendiga. Perdónenme si agarré mucho tiempo. ¿A quién le doy el flor? Gloria a Dios, qué bueno el Señor, hermano. Hermosa enseñanza. Vamos a dar los privilegios para mañana miércoles, que mañana se culminan los 3 días de fraternidad. Y dice así: apertura a su servidor. Dirige el hermano Wenceslao Cortés. Desfile por el hermano Danilo Altares, hermano Danilo Álvarez. La oración por nuestra hermana Virginia Gregorio. Y la enseñanza la va a traer el hermano Alfredo Aguirre. Solamente le bendiga la paz, hermano Benzo. Gloria al Señor, hermano. Gracias a Dios por tan hermosa enseñanza que hemos oído una noche más. La noche estuvo buena y hoy pues también es la palabra la que nos sigue hablando. Y me encanta porque
nos está tragando muchas cosas. Ya vemos muchos miembros que en la calle ya no son creyentes. Muchas hermanas en Santa